Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar el Estadio Único Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona. Quédense viendo el video porque no solo les voy a contar la historia de su construcción, los voy a llevar a recorrer el campo de juego, tribunas, palcos y además les voy a explicar las características que hacen que sea un estadio multipropósito. Quédate viendo el video porque es encantador. En 1972 se propone a la Ciudad de La Plata como subsede del Mundial 78. Desde ese entonces se pensó la construcción de un estadio. Finalmente este proyecto quedó en la nada. Pero la idea de un estadio en la Ciudad de La Plata quedó dando vuelta en la sociedad. Finalmente, en el año 92, se licita un concurso nacional de proyectos para la construcción de un estadio único que albergue a los dos equipos más grandes de fútbol de la ciudad. El proyecto ganador resultó el de Roberto Ferreira. En principios, este estadio fue pensado para albergar solamente a los dos clubes de fútbol de la Ciudad de La Plata y que contaría con una capacidad para 32.000 espectadores. Pero en aquella época, poco antes del 2000, se estaba llevando un proyecto de jerarquización de la Ciudad de La Plata, ya sea la finalización de la catedral, también la terminación del Teatro Argentino. De esta manera se decide rearticular o reformar el proyecto original de Ferreira para convertirlo en un complejo multipropósito. Las obras finalmente comienzan en el año 98. Luego de algunos idas y vueltas a la hora de su construcción, es finalizado para el año 2003. Si bien no estaba concluido al 100%, se lo inaugura el 7 de junio de este año. Pero había unas partes que faltaban terminar, como por ejemplo el techo. El 17 de febrero de 2011, donde se da por reinaugurado este estadio con el partido que le voy a mencionar más adelante, entre Argentina y Uruguay, partido amistoso, se inaugura ya la obra finalizada al 100%. Hoy en día este estadio pertenece a la provincia de Buenos Aires y como podrán ver también ha ido cambiando sus funciones producto de la pandemia y desde hace varios meses se ha transformado en un vacunatorio. Al inicio del video le dije que era un estadio multipropósito, ya que se pueden llevar adelante diferentes tipos de eventos, ya sean deportivos, de alto rendimiento, shows musicales, todo tipo de eventos sociales también. A continuación les voy a describir este estadio para que puedan entender por qué es un estadio multipropósito. Uno de los puntos más encantadores de este estadio es su campo de juego, ya que el mismo, el césped, es mitad artificial y mitad natural. Este campo, ya que cuenta con 5.796 paneles de 1 metro cuadrado cada uno de ellos, puede ser desmontado en tan solo 48 horas. De esta manera, se juega un partido de fútbol, por ejemplo, 48 horas después se puede llevar a cabo un show musical. Lo que ven a mis espaldas son los palcos del Estadio Único, que cuenta con una totalidad de 182. Los mismos forman un anillo en la parte superior del estadio. Este estadio cuenta con una capacidad para 53.000 espectadores. Con el propósito de ser utilizado por los dos equipos de la Ciudad de La Plata, Estudiantes y Gimnasia, este estadio cuenta con 4 vestuarios, 2 en una cabecera
y los otros 2 en la otra. También tiene 3 vestuarios para la parte de los árbitros y los comisarios deportivos. Ahora me encuentro en uno de los palcos, que como dije anteriormente son 182 en total. Vine hasta aquí para explicarte cómo está compuesto este techo magnífico que fue traído desde los Estados Unidos. Este techo consiste en una estructura metálica que se mantiene gracias al balance de fuerzas entre los elementos rígidos, como por ejemplo las barras que vemos ahí, y los elementos estáticos, como por ejemplo los cables y tensores que podemos observar. Lo que vemos por encima de todo es la membrana, que está compuesta por fibra de vidrio y teflón, que como les dije anteriormente fue traída desde Estados Unidos. Lo que permite esta membrana es primero proteger las tribunas y dejar descubierto el campo de juego, su parte central, ahí vemos, pero a la vez permite el ingreso de la mayor cantidad posible de luz solar. Este estadio ha albergado diferentes eventos deportivos. Estadio Único Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona jugaron todas las categorías del fútbol argentino, desde Primera División hasta la Primera C, Copa Argentina, partidos de B Metropolitana, todos los partidos de todas las categorías del fútbol argentino. El primer partido de fútbol que se jugó en este estadio fue allá por 2003. Lo disputaron Villa San Carlos, el equipo de Berizzo, ante Acassuso por la Primera C. El primer partido de selección argentina fue a modo de inauguración en el mismo año, 2003, en un partido amistoso entre Argentina y Uruguay. Javier Mascherano debuta en la selección argentina antes de haberlo hecho en su equipo, en River Plate. La Plata iba a tener el puntapié inicial. La Argentina y Uruguay iban a jugar ese día. Constanzo, Clemente Rodríguez, Cata Díaz, Milito, Domínguez, Lucho González, Mascherano, D'Alessandro, Delgado, Diego Milito e Insúa para el equipo argentino. Otro de los partidos más importantes de fútbol que se han desarrollado en este estadio fueron las finales que disputó Estudiantes. La del 2008, Copa Sudamericana, el partido de ida, y la del año siguiente, 2009, partido de ida de Copa Libertadores, que luego se consagra campeón en Brasil ante Cruzeiro. El proyecto original proponía que este estadio sea ocupado por los 2 equipos de fútbol más importantes de la ciudad, Gimnasia y Estudiantes. Pero Gimnasia no lo ocupó durante mucho tiempo. Diferente la situación de Estudiantes, que mientras su estadio en 1.57 era construido, hizo de local durante 13 años. Luego de 24 años, Argentina organiza una nueva Copa América y el Estadio Único de la Ciudad de La Plata es sede de varios partidos. Copa América, recordemos que termina ganando la selección uruguaya. También, previo al Mundial de Brasil 2014, el último partido amistoso antes de viajar al país vecino, la selección enfrenta a Eslovenia a modo de despedida. Dentro de los eventos deportivos que se han realizado en este estadio, también figuran los partidos de rugby. Allá por 2012, la selección argentina, los Pumas, enfrentaron a la nada más y nada menos que selección de rugby neozelandesa, los All Blacks. También se han realizado eventos de motocross, Monster Jam, También se corrió la 10ª fecha del Super TC 2000 allá por 2013. Vamos con todo.
la primera manga. Andrés Ferco, Rossi el puntero del campeonato con Julián. Rossi, Ignacio, Julián, veremos cómo se las arregla el puntero cómodo del campeonato. Pero como les mencioné, no solamente eventos deportivos se desarrollaron dentro de este estadio, sino que ha sido testigo de grandes shows musicales. Por ejemplo, aquí han tocado Los Piojos, La Renga, El Indio Solari, yendo un poco más a lo internacional, fue testigo del show de Chayanne, U2, Bruno Mars, me olvidaba de Charly García, el mismísimo Charly, y también otro internacional muy conocido, Aerosmith. Todos esos y muchos más que me estoy olvidando pasaron por aquí, por el Estadio Único Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona.